Hola audiencia, como siempre muy agradecida de estar acá con ustedes. Esto es Oid Mortales para Mundo Arte. Hoy les vengo a contar sobre los inicios del heavy metal en Argentina. El país se encontraba bajo un gobierno dictador que respondía con violencia ante cualquier acto que difiera de lo propuesto por el llamado proceso de reorganización nacional. ¿Por qué les cuento esto? Porque es necesario que entendamos que el metal en nuestro país se gesta con un sentimiento de lucha en contra de un sistema represivo y opresor. Además, que no es menor que las nuevas generaciones conozcan las barbaries ocurridas para que nunca más el pueblo argentino sea avasallado de esta forma. La libre expresión se encontraba limitada, sujeta a condicionamientos políticos que no habilitaban ningún tipo de pensamiento que no se ajuste a lo impuesto por la dictadura. Los mensajes adoctrinadores seguían circulando en los medios, y este es uno de los que se reflejaban en la pantalla televisiva. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla. En este contexto, donde no solo el gobierno se oponía a la libre expresión, sino también parte de la población que acreditaba en los mensajes que el gobierno enviaba, el metal, con todo su sentimiento de resistencia, se iba forjando. Finalizaba la década del 70, años en donde el rock se vio debilitado por las redadas y el exilio de muchos músicos que se iban del país, ya sea por sugerencia del gobierno militar o en búsqueda de libertad. Pero el rock no bajaba los brazos y algunos músicos deciden volver al país. Tal es el caso de Papo, que luego de unos años en el Reino Unido decide retornar a la Argentina. En Londres, Papo se encuentra con Michel Peyronel, que venía de París junto a su hermano Dani. Napolitano y Peyronel comienzan a juntarse a tocar. Posteriormente se encuentran con Vitico Vélez y Artuga, con quien asisten al show de AC/DC, Saxon y Motorhead, bandas que se encontraban marcando un nuevo estilo para el rock de la época. Este recital les otorgó una nueva influencia. Ya de regreso a la Argentina, Papo se encuentra con Vitico y, atrapados por esta nueva influencia adquirida, deciden armar un nuevo proyecto. En un restaurante llamado Dandy, en Libertador y Coronel Díaz, Vitico se encuentra con Peyronel, que luego de abrazos y saludos lo invita a un ensayo de este nuevo proyecto que estaba armando con Papo. Es ahí donde esta alianza comenzaría a formar un camino para dejar huella en la historia del rock argentino. Luego de este encuentro se vieron en la necesidad de convocar a otro guitarrista, y en un principio corren en la búsqueda del Conejo Jolivet, pero el Conejo, músico nacido en República Dominicana, estaba con una nueva banda de La Plata, Patricio Rey, además de estar con un proyecto con la banda Dulces 16. Pero Conejo les dio la solución: Pelusa Serafine, el joven Boff que todavía no había transitado grandes escenarios, pero tocaba como los dioses. También creyeron en la necesidad de incorporar una voz principal, y es allí que recurren a un viejo compañero de Vitico, ya que habían tocado juntos en una banda llamada Criss Cross, y la voz sería la de Juan García James. De la mano de estos grandes músicos y con toda la sed de una nueva influencia como lo fue Motorhead, ya en 1980 nace Riff. El 14 de noviembre de 1980, Papo convoca a sus seguidores con una consigna: adiós Papos Blues, bienvenido Riff. Aunque este no sería el último show de Papos Blues, ya que contaría con presentaciones posteriores, pero sí el primero de Riff. En este primer show, el público pedía la voz de Papo, y este hecho hizo que James durase solo esta presentación. Este recital, para muchos, fue considerado como el puntapié inicial en el heavy metal argentino. Si bien Riff no puede considerarse como una banda netamente heavy metal, no se puede negar que en la época que se gestó, sus riffs pesados ponían a Riff como una nueva influencia que transitaba por géneros como el rock pesado y el metal. Además de que Papo fue un pionero gestor y promotor del heavy metal en nuestro país. El primer álbum salió a la luz en el año 1981 con el título Ruedas de Metal, y el mismo año presentaron en obra su segundo disco, Macadam 3210. En 1982 participaron del Festival Barrock, que volvía a realizarse luego de una década, y grabaron su tercer trabajo llamado Contenidos. Al año siguiente, Dani Peyronel se incorpora al grupo como tecladista. Luego se presentan en obras, dando un recital del cual se desprende un disco doble llamado En Acción. Con su ropa negra y sonido pesado, el grupo se volvió muy pronto una preocupación para la sociedad adoctrinada, que se encontraba bajo ataduras castrenses. Los cuatro músicos sufrían problemas en todo
todos lados. En este contexto, cuenta Vitico que habían lugares del país donde no se les permitía pisar. En la Mesopotamia estaban convencidos de que ellos eran enviados del diablo y de que los llevaban adentro. Peor en Salta, tenían vendido un show en Jujuy y debían atravesar la provincia para llegar. El obispo de Salta decidió que no se les diera permiso para cruzar el territorio de la provincia. Entonces tuvieron que ir disfrazados en distintos taxis, todos por separados hasta llegar a Jujuy. Mientras la Guerra de las Malvinas avanzaba hacia una tragedia anunciada, el domingo 16 de mayo de 1982, en el primer Obras Sanitarias al aire libre, los nombres más representativos del rock argentino convocaron a una multitud en pos de un objetivo solidario. Las entradas se obtenían a cambio de alimentos no perecederos o ropa de abrigo para los soldados argentinos. El Festival de la Solidaridad Latinoamericano. Para este recital, los militares recurrieron a 3 empresarios diciéndole que tenían que lograr que toquen todos los músicos de la escena del rock de aquellos tiempos, menos Piero y Riff. Pero Papo hizo lo suyo. Consiguieron las credenciales, entraron junto al manager a los camarines de Dulces 16, con quienes Napolitano logró tocar como invitado. Riff empezó a ser perseguido y empezaron a tener problemas en todos lados. Un día iban a tocar en una discoteca de Hurlingham. Se esperaba un éxito total, pero de repente el público no aparecía. Al ver que no venía nadie por ningún lado, empezaron a recorrer el lugar con un auto y notan que en las estaciones de tren de Hurlingham habían policías en el andén que cuando paraban los trenes donde venían los chicos para ver a Riff, les decían que se había suspendido. Esto mismo se repetía en los colectivos, que la policía detenía y hacían bajar a quienes manifestaban ir a ver la banda. Unas 300 personas llegaron igual, pero no los más de 1000 espectadores que se esperaban. De estos hechos se dieron varios similares. En el interior, por ejemplo, llegaban de gira de un pueblo a otro y en el hotel había un cartelito que decía: para el manager de Riff, presentarse en la comisaría. Cuando iba a la comisaría, el comisario le decía que no quería que se armen desmanes. El manager respondía: acá no se va a armar ningún desmán en la medida que esté todo organizado y que la seguridad no reprima antes de que pase algo. En otros pueblos no llamaba el comisario, llamaba el obispo, haciendo consultas como: ¿por qué hacen los cuernitos? Persecuciones así constantemente. En Paraná, Entre Ríos, una vez la iglesia había hecho un cómic en blanco y negro donde una chica rompía un tocadiscos porque tocaba una canción de Riff. Las contrataciones a Riff eran muy difíciles. Si bien los empresarios no perdían dinero, ya que la banda contaba con muchos seguidores, recibían presiones de la municipalidad, de la iglesia, de la policía y de las fuerzas de cada pueblo. Ante la escasez de lugares, la banda decide hacer un recital en Ferro. Este recital se realizaría a días del regreso de la democracia, pero las fuerzas aún seguían actuando. La ciudad de Buenos Aires fue empapelada con un emblemático afiche: Riff acaba el año sin cadenas, intentando calmar al público que en shows anteriores habían terminado en luchas de cadenas entre los espectadores. Sin embargo, las intenciones no lograron su cometido y el concierto de aquel 17 de diciembre de 1983 en el estadio de Ferrocarril Oeste será recordado por el caos. Los Violadores, que habían lanzado su primer disco pocas semanas atrás, debieron finalizar prematuramente su show por el repudio que recibía del público. Todos creyeron que la resistencia provenía de fanáticos de Riff que no podían contener la ansiedad por ver a su banda preferida, pero el grupo también tuvo que acortar su show. La policía no aportó a la calma y fue protagonista de un desastre que, casualidad o no, también se vio en otros estadios mientras se jugaban partidos de fútbol y las hinchadas eran sometidas por las fuerzas represivas. En 1984 lanzan el álbum Épico. El grupo se disuelve, pero regresan en 1985 con Papo, Vitico, Juan Antonio Ferreira y Oscar Moro. Con esta formación grabaron el disco Riff 7 y en 1987 lanzan Riff and Roll y posteriormente en 1990 Década. En el año 1992, los 4 integrantes originales se reencuentran para grabar el disco Zona de Nadie. Ese mismo año sale Palladium 86. En 1997, recién ahí, publican Que Sea Rock. El 25 de febrero de 2005, fallecería Norberto Papo Napolitano en un accidente en su Harley Davidson en el partido de Luján. Al año siguiente, el 11 de julio de 2006, fallecería Oscar Moro. Por este hecho y en honor al gran músico, lleva a que cada 11 de julio se celebre en nuestro país el Día del Baterista. En diciembre de 2018, Riff vuelve al ruedo en el escenario del Teatro Vorterix. El cuarteto, al no contar con la presencia de Papo y Moro, queda integrado con Luciano Napolitano, hijo de Papo, y Juanito Moro, hijo de Oscar Moro. Hoy me quiero despedir con este tema que demuestra el transitar de Riff por el heavy metal, siendo Papo un gran precursor en el género, no solo por sus riffs de guitarra, sino por su constante apoyo al metal argentino. El tema se llama Arañas y Ratas y fue presentado en el disco Riff 7, publicado en el año 1985 por la banda Riff. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Esto fue Hoy Mortales
para Mundo Arte, para vos.